Bienvenidos a la Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Esperamos que estén muy bien. Ya saben, como siempre estamos el día de hoy en la Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo, un programa que les va a ayudar a tomar mejores decisiones con su dinero para que estén mejor, anímicamente, etcétera. Y para eso estamos hoy, Neri Rueda y González. Genial, Gaby, qué gusto ya en semestre nuevo, qué cosa. Rapidísimo, pero por eso traemos ahora información súper valiosa para los que acaban la carrera este semestre y para los que están en la licenciatura, ingeniería, etcétera, que estén a las vivas, Nedi. Así es. Está con nosotros una invitada que ya estuvo, ella es Claudia Tejero, a platicarnos del Ceneval. La vez pasada, Clau, te concentraste en qué es el Ceneval básicamente y ahora queremos que nos platiques de los cambios que va a haber para el próximo examen, que es a finales del semestre, el 3 de diciembre, si no me equivoco, y pues con cambios y enfocarnos a esos cambios y a reactivos. Mil gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre hay mucha información que compartir y efectivamente con los nuevos cambios muchísimo más. De mucho interés para los estudiantes, para que se vayan preparando. Estamos a tiempo ahorita para que tengan 4 meses para estar preparándose para el examen de diciembre, que es nuevito. Nuevito, eso me encantó, nuevito. Oye, Clau, pero antes de entrar en materia, porque ya sabes que aquí nosotros nos seguimos como hilo de media y nos encanta la plática, y más con alguien como tú que tiene toda la información tan fresca, vamos a empezar siempre, como a nadie le gusta. Adelante, amiga. Siempre de la misma manera, Clau, es con una autopresentación de nuestro invitado. Ya sabes, puedes decir lo que quieras y callar lo que quieras. ¿Quién es Claudia Tejero en tus propias palabras? Muchísimas gracias. Yo soy la coordinadora del EGEL en Contaduría. Entonces, yo he estado ya en los EGEL por 7 años. Con Contaduría llevo 2 años y medio. Y yo soy la que se encarga, en términos generales, de reunir todos los reactivos del examen para poderlos presentar en la prueba que los estudiantes van a tomar en cada uno de los ciclos escolares en los que ellos participan. Uy. Así o mejor informados. Y casi siempre me preguntan, ¿pero tú haces el examen? Y yo, bueno, o sea, yo conformo toda la hoja de examen, yo sé cuánto califican los reactivos, yo reviso los reactivos. Acordémonos que reactivo es una pregunta de examen, entonces yo acomodo todo de acuerdo con diferentes taxonomías, con diferentes metodologías, y ese es el que presentamos a los chicos. Está maravilloso, Clau, porque ahorita lo que nos va a encantar que nos platiques es, tú no haces los reactivos, pero sabes perfecto cómo se hace, quién participa, y está muy interesante. Bueno, y que tengas una redacción perfecta, que no vayan a prestar a confusión, y eso es interesantísimo para los alumnos. Claro que sí, ahorita lo vamos platicando, pero sí tiene todas unas reglas. Tiene muchísimas reglas, una metodología muy estricta para que sean siempre los mejores reactivos. Es que de verdad son buenísimos. Ha sido una maravilla participar ahí en el Ceneval. Lo hemos comentado tanto para Gaby como para mí. Así es de que mil gracias por hacernos participar, pero también por venirles a explicar a nuestros jugadores. No, bueno, y ustedes ya son todas unas expertas también haciendo reactivos, entonces también van a ayudar mucho en esta plática, pero son buenísimas. Yo también digo más o menos. Y de hecho no sé cuántos, y yo siento que cada vez que hago me cuestan trabajo de verdad, pero para que sepan todos. Pero yo creo que el chiste de todo esto es que los estudiantes sepan bien desde dónde viene el Ceneval, que
que de verdad un reactivo no es que se me ocurrió y lo saqué del libro y ¡tarán! Lo copié en el párrafo, nada más para que lo pusieran, que un reactivo va mucho más allá de lo que podrían esperar los estudiantes. Entonces, si quieren, empecemos como decía Clau, que un reactivo es cada una de las preguntas que viene en el examen del Ceneval, que el examen del Ceneval realmente se llama EGEL, ¿no es así? Sí, como nada más como una introducción rápida. Exactamente. Como platicábamos en la sesión anterior con ustedes, los exámenes generales de egreso de la licenciatura son parte de una gran cantidad de exámenes que tiene el Ceneval. Entonces, el Ceneval tiene exámenes para entrar a las licenciaturas, para salir, como es el caso de los EGEL, y tenemos otros exámenes de certificación. Por ejemplo, muchos contadores se certifican por medio de exámenes que crea el Ceneval junto con el Colegio de Contadores, por ejemplo. Y así tenemos muchísimos tipos de exámenes. Los EGEL son solo uno de ellos. ¿Y qué es el Ceneval, Clau? ¿Es un organismo público o privado? Interesantísimo. El Ceneval es una institución sin fines de lucro. Es una asociación civil que se crea desde 1994 con el fin de medir los conocimientos y las habilidades de los diferentes estudiantes a nivel superior, medio superior y superior, para tener un índice de datos sobre la calidad de la educación en México. Entonces, lo que queremos saber es cómo están nuestros estudiantes desde la prepa, pero sobre todo nos enfocamos en cuestiones de nivel superior. Ok, y en este caso estos exámenes son opcionales para las universidades, ¿no? ¿Es así? Exacto, sí, cada universidad, cada institución decide si utiliza o no utiliza los EGEL como un indicador más para saber cómo están sus instituciones en términos de calidad educativa. Entonces, puede ser un indicador de muchos, puede tener otros indicadores incluidos, como la autoevaluación. Este solamente es un dato más que le permite a las instituciones saber cómo están sus chicos, sobre todo cuando hablamos de los EGEL, cómo están saliendo los estudiantes y si tienen o después de 4 años y medio pudieron conseguir los conocimientos y habilidades mínimos necesarios que un contador, un ingeniero, un médico necesitan para poder ejercer sus funciones como lo que estudiaron, ¿no? Dependiendo de qué. Clau, y ahorita que hablas de conocimientos y habilidades, nos referimos entonces que un estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, no es que van a evaluar que se sepan de memoria ciertos libros, ciertas leyes, por ejemplo, para el caso de abogados, contadores, comercio internacional, o a lo mejor ingenieros, una ISO de memoria, sino que es aplicación del conocimiento, ¿no? Exacto, todos los EGEL, porque nosotros lo que vamos a hacer en un EGEL es integrar todo lo que el chico aprendió durante 4 años y medio de carrera. Entonces, ustedes les dieron la parte de conocimientos de aprendizajes netos, digamos, conceptuales. Ustedes a un contador, por ejemplo, le dicen, miren, estas son las NIF, y las NIF tienen estos artículos, y se revisa de esta forma, y trae esta fórmula, ¿no? Lo que nosotros hacemos es ya integrarlo a un caso práctico, porque justo, Gaby, es la aplicación. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mira, tienes una empresa, la empresa tiene estos problemas, o bien se invirtió en tal cosa y después el grupo de accionistas decidió tal cosa y de acuerdo con las NIF, ¿cómo vas a presentar tu registro? Con la información que te estoy dando. Ese es el tipo de reactivos que vamos a tener en todo el examen, incluso en cuestiones, por ejemplo, del código de ética. En el código de ética se presenta un caso también y no te estoy preguntando cuántos artículos tiene el código de ética o cuántos apartados tiene el código de ética, sino fíjate que hay un contador que además de ser contador es auditor y además es socio de la empresa
qué es lo que está faltando, fallando, o cómo se está aplicando el código de ética en este caso. Perfecto. Está maravilloso, pero sí, yo no quiero ser alumno. Menos mal no nos tocó. Menos mal en mi época no había eso. Cambia un poquito de cómo nos enseñan el día a día. Además, esa es otra. Exacto. En realidad, no le deberíamos de tener miedo porque deberíamos de tener esos conocimientos. Tienes toda la razón, Clau. Sí. Ahora, ese EGEL, o sea, el Ceneval tiene muchos tipos de exámenes y ahorita nos vamos a centrar en el EGEL, o sea, en el examen general de egreso de la licenciatura, en el que se presenta cuando terminas la licenciatura para que tu universidad y tú y a lo mejor tu empleador estén ciertos de que tienes los conocimientos que debes de tener. ¿Cuántas áreas tiene o es una sola o cuántas preguntas? ¿Cuántas áreas tiene? Perfecto. Por ejemplo, va a haber, dependiendo de cada disciplina, va a tener entre 3 y 4 áreas. Ok. Hay algunas disciplinas que solo tienen 3. Por ejemplo, en algunos casos como relaciones internacionales, solo tiene 3 áreas. Y hay otras disciplinas que tienen 4, como es el caso de contaduría. Va a depender de cuántos temas tengas en una carrera. Todos tienen el mismo nivel de dificultad y todos tienen más o menos el mismo número de reactivos. No porque tengas 3 áreas o tengas 4, vas a tener una carga más, va a ser más difícil y más fácil el examen. Simplemente tiene que ver con la disciplina. Entonces, puedes tener incluso 3 áreas y tener el mismo número de reactivos que un examen de 4 áreas. Simplemente fue la desagregación de temas. Y en este caso, Clau, por ejemplo, que los alumnos angustian mucho todo esto, que te dicen, es que son no sé cuántos reactivos y entonces por tiempo, porque además está hecho para que lo resuelvan contrarreloj. Esto es otra cosa importante, que debe ser contrarreloj. Entonces, en el caso que sean 3 áreas, tienen el mismo tiempo que los que tienen 4 áreas, porque es la misma cantidad de reactivos. Exacto. Por ejemplo, en RI que tiene 3 y Conta que tiene 4, de todos modos, los dos exámenes tienen 140 reactivos. ¿De cuántos reactivos estamos hablando? Conta tiene 142, para ser exactos, reactivos que califican. Y siempre en todos los exámenes vamos a tener alrededor de 15% de reactivos piloto, que son reactivos que no le van a calificar al chico, pero nosotros con eso obtenemos información para ir armando los distintos exámenes de los diferentes momentos o nacionales en los que se aplica el examen. Entonces, realmente un examen está compuesto por alrededor de 160 a 165 reactivos. Ah, ok. Pero entonces, Clau... No, perdón, Eddie, adelante. No, que si en el 142 estaban incluidos esos 15 o si eran aparte, son aparte. Okay, exacto. Y estos adicionales... Perdón, Clau, perdón. Gaby, los chicos no saben cuáles son los que califican y cuáles no. Ese es el chiste del piloteo. Todos se contestan de la misma forma. Ah, perfecto. Entonces, aquí estos reactivos piloto van cambiando dependiendo qué es lo que ustedes quieren monitorear en cada examen. Exacto. ¿No? En teoría, nosotros cambiamos la prueba al menos el 25% 3 veces al año. Entonces, con ese 15% nosotros vamos cambiando los reactivos del examen, de tal forma que al final del año tú hayas cambiado prácticamente toda tu prueba, el 75% de la prueba. Y cada año sea diferente el examen, por lo menos en un 75%. ¡Wow! Pues, pero es que para eso tienes que tener una cantidad de reactivos que da gusto. Enorme. Por lo menos yo tengo que tener 280 reactivos mínimo cada vez que yo ensamblo, que es cuando yo conformo la prueba, para poder hacer los cambios e ir piloteando los reactivos en cada prueba. De tal forma que los que presentan en marzo y los que presentan en agosto
no están presentando los mismos reactivos. Sí, pues. Aunque sí con el mismo nivel de dificultad, la misma cantidad y haciendo saber que tienen los conocimientos adecuados. Súper buena pregunta y planteamiento, Nevi, porque no importa si tú lo presentaste en marzo o lo presentaste en agosto, con reactivos diferentes, todos miden exactamente los mismos en términos tanto de cómo está estructurado el reactivo, la longitud del reactivo, pero sobre todo también la dificultad del reactivo. Esa es mi chamba realmente. Yo tengo que ir conformando una prueba que no importa qué reactivo tenga, siempre mida exactamente lo mismo para que sea justo para todos. Oye, Claudia, ahorita que mencionas todo esto, que es súper importante, que midas lo mismo en cualquier momento, no importa qué examen te toque, y a lo mejor, por ejemplo, Ned y yo, si hacemos un examen ahorita, a ella le tocan 10 preguntas diferentes de las 10 preguntas que yo tengo, pero el peso va a ser lo mismo, lo que me preguntan en cuanto a tema va a ser lo mismo, etcétera. Pero ¿cómo te aseguras tú que lleguen a este punto de equidad o igualdad, como la queramos llamar a esto, de valen lo mismo, pero están conformados de la misma manera? Porque, bueno, Ned y yo sabemos el proceso porque lo hemos vivido a lo mejor, pero queremos que sepan los estudiantes que esto no es cualquier cosa. ¿Por qué nos platicas un poquito Claro. cómo funciona todo esto que es tan importante para que midan lo mismo ustedes? Y todo empieza desde el diseño del examen, cuando tú creas el examen. Entonces, cuando tú creas el examen, tú pones ciertos parámetros y es siempre, lo que vamos a hacer siempre es con especialistas. Por ejemplo, en el examen de contas siempre va a ser con contadores y contadores que además también de preferencia sean docentes para que conozcan a los alumnos lo que se necesita, cómo se necesita, cómo se debe de establecer los contenidos, ¿no? Entonces, desde el principio nosotros hacemos una ruta, digamos, hacemos una estructura. Y esta estructura nos dice exactamente cuántos reactivos tenemos que tener en cada una de las pruebas, qué temas debe de tener cada uno de los reactivos, qué habilidad va a medir cada uno de los reactivos, bajo qué taxonomía está cada uno de los reactivos. O sea, yo espero que el reactivo 222 tenga una taxonomía de análisis. Entonces, todos mis reactivos que estén, todos los del 222 van a ser un reactivo de análisis. Y también todos ya están asociados a un nivel de desempeño. Este reactivo 222 va a ser de análisis y va a ser para, por ejemplo, un chico satisfactorio o un chico sobresaliente. Entonces, yo ya tengo un mapa de ruta, digamos. Ya tengo una ruta establecida. Sobre eso, hacemos todo, yo les llamo recetas de cocina. Hacemos una receta de cocina por cada reactivo. ¿Qué es esta receta de cocina? Dice exactamente qué contenido debe de tener, cuáles son los elementos, palabras mínimas que debe de tener este reactivo, para que cualquier profesor siga esa receta y haga por ejemplo, yo les digo pasteles de chocolate iguales. Es decir, si el reactivo 222 me dice que se tiene que hacer, por ejemplo, un reactivo con máximo 200 palabras, que además tenga un caso, este caso tiene que tener 2 personas, estas personas tienen que entablar una relación de negocios, por ejemplo, con algún elemento faltante del código de ética para evaluar el principio del código de ética. Entonces, todo eso cualquier profesor lo tiene que seguir, pero al punto, ¿no? Nosotros hacemos varios procesos, procesos de calidad. Por ejemplo, cada grupo que hace un reactivo es revisado por otro grupo. Exacto. Tenemos diferentes procesos de calidad que aseguran que efectivamente estamos midiendo eso mismo. Y luego viene la parte de la aplicación. En términos de diseño, nosotros ya nos súper aseguramos que todos los reactivos sean iguales. Ahora, en la parte de la aplicación, por eso son los reactivos piloto. Cuando nosotros piloteamos, obtenemos información. Básicamente dos
datos que son los principales es la dificultad del reactivo, ya en términos de una población real, qué tan fácil o qué tan difícil le presentó al chico o al grupo de chicos que están presentando el examen, y si el reactivo discrimina correctamente. Todos estos son elementos estadísticos. Entonces, ¿a qué me refiero con discriminar? Que efectivamente diga o separe en dos grupos a los chicos que saben de los que no saben. Entonces, estadísticamente a mí me dice qué grupo sí alcanzó el satisfactorio, o qué grupo sí sabe y qué grupo no sabe. Y con esto, y sobre todo con la dificultad, es que yo armo mi prueba. Por ejemplo, a lo mejor de la 222, 222, piloté 10 reactivos, pero solo uno tiene la dificultad que yo estoy esperando para la 222. Entonces, solo voy a meter ese reactivo en el siguiente examen. Los otros 9 se descartan porque no tienen la dificultad esperada para el 222. Ok. Hijo, surgen muchísimas preguntas. Sí. Pero una, Clau, que a lo mejor los chicos no saben bien porque pues no están en la parte del maestro, es ¿a qué te refieres con eso de taxonomía? Muy bien. Cada reactivo, y voy a ir otra vez un poquito atrás. ¿Por qué les llamamos reactivos? Porque lo que estamos esperando es una reacción del estudiante. Les estamos presentando un estímulo y nosotros estamos esperando que con ese estímulo el chico reaccione. Por eso no les llamamos preguntas y les llamamos reactivos. Ahora bien, cada reactivo de examen está asociado a un proceso cognitivo o taxonomías. Para los que conocen un poco de cuestiones pedagógicas, la taxonomía de Bloom es muy conocida. Nosotros utilizamos la taxonomía de Bloom revisada y en esta establecen varias categorías que lo único que te van diciendo es en qué proceso de aprendizaje te encuentras. ¿No? Nosotros utilizamos 4 básicamente, que es comprensión, aplicación, análisis y evaluación. Entonces, cada uno de los reactivos está asociado a uno de esos niveles. De tal forma que, por ejemplo, a lo mejor para fiscal, nosotros queremos que el chico sepa aplicar. Es decir, cuando nosotros decimos aplicar es que de un conocimiento lo pueda él practicar en un contexto totalmente distinto al que se aprendió. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ponemos ese reactivo en un contexto diferente al que se aprendió. En términos, por ejemplo, de primaria, es como cuando siempre te decían 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Y luego te dicen, oye, fíjate que vas a la tienda, compras una manzana, un plátano, y después vas y compras carne y naranja. Ajá. ¿Qué compraste? ¿Cuántos productos compraste? Compraste 4. Ya cambiaste, trasladaste el conocimiento a un escenario distinto. Y así entonces, cada uno de los niveles cognitivos. Entonces, digamos que un nivel cognitivo bajo sería comprensión, por ejemplo, o memoria, digamos 2 más 2 es 4. Y cuando ya le dices, compraste 2 frutas más 2 pedacitos de carne, ¿cuánto? Eso ya sería de aplicación, o sea, un poquito más elevado. Y de ahí vendría el tercer nivel, que es más complicado, que es análisis. Y luego... Y después evaluación. Ahora, si en el examen vas a poner de todas estas taxonomías, o sea, con todos estos niveles de dificultad, ¿vale lo mismo cada pregunta? Todas las preguntas valen lo mismo porque no es más difícil un reactivo de evaluación que uno de comprensión. Simplemente son procesos mentales que tú haces de manera distinta. Mides diferentes cosas. No es que uno sea mejor que otro, no es que uno sea más fácil que el otro. Simplemente el tema, las características hacen que tú pienses de diferente forma en un elemento, en un reactivo que en otro. Pero no quiere decir que los de evaluación sean más difíciles que los de comprensión. La dificultad está dada por otros factores diferentes a la taxonomía. Y entonces todos valen igual. Todos valen igual y es un punto. Y es que a lo mejor aquí
para muchos alumnos hay temas que son más difíciles que otros. Entonces, no hay forma de que digas, a lo mejor no es el proceso de la taxonomía lo que les añade dificultad para los alumnos, puede ser el tema, que para algunos eso es lo que les complica. Exacto, generalmente es eso lo que hace que un reactivo sea más fácil o más difícil, y no el proceso cognitivo, porque el proceso es como generalmente piensas o quieres llevar al chico a que piense en ese proceso, ¿no? A lo mejor hay un tema en el que tú quieres que relacione varias cosas y que integre, y entonces va a ser un reactivo de análisis. O a lo mejor va a haber un tema en el que tú quieres que compare, ¿no?, algo contra un estándar, o que compare entre dos cosas para llegar a una solución. Eso es un reactivo de evaluación. Pero no significa que un tema complicado va a ser un reactivo de evaluación. Hay temas muy complicados que son de comprensión, nada más. Con que lo comprendas es más que suficiente, porque ya de por sí es complicado. Claro, y me da risa, perdonen, pero es que claro que sí me imagino resolviendo esos exámenes, y ya de por sí hay temas complicados que si ya lo entendiste, de cualquier forma, comprensión, evaluación, análisis, ya la hiciste, pero si no, aunque sea comprensión, no das una. Sí. Entonces, exactamente. Y además es algo orgánico, es algo natural. El chico no tiene que estar pensando, ay, ¿qué quieren aquí? ¿Que evalúe o que quieren que aplique? O sea, eso no saben, ni lo van a notar, porque eso es algo que está atrás del reactivo. Exacto. Eso es para nosotros, para los docentes, pero no para los chicos como tal. Oye, los chicos, como lo hagan, mientras lo hagan, está bien. Pero entonces, por ejemplo, si hace alguien un reactivo, vamos a suponer, yo hago un reactivo, Nedi lo revisa, y en el momento en que Nedi lo revisa, me dice, ¿sabes qué? No se comprende, o el nivel es más elevado que el nivel que debe tener un egresado de la licenciatura, o bien el reactivo está provocando más confusión de lo que debería ser. Entonces, en lugar de evaluar, estamos casi evaluando si el alumno entendió lo que le quisimos preguntar. En ese caso, ya que Nedi lo revisa, si Nedi ve todo esto, lo rechaza, y entonces ese reactivo piden que se vuelva a hacer para que pueda considerarse dentro de la base de datos y no provoque estas situaciones. Exacto, tenemos varios filtros. El primer filtro es, por ejemplo, Gaby hace el examen. Ajá. Y yo hago toda una revisión técnica con todos los lineamientos técnicos que tiene Ceneval. Entonces yo desde ahí empiezo a identificar y te voy a decir, oye, Gaby, fíjate que a lo mejor no se está pegando a la receta, es decir, a la especificación del examen, ¿no? Yo quiero un pastel de chocolate y me estás haciendo un brownie. Entonces vamos a ver por qué no se está pegando. Mira, falta que le pongas el actor, falta que le pongas, te lo regresamos. Elementos, ajá. Tú vas a identificar y yo voy a revisar que todos los lineamientos técnicos que el Ceneval cumple estén listos. Pero yo, como Ceneval, solo es la parte técnica. Es decir, que no hay una respuesta más grande que otra, que se apegue a la receta, que, por ejemplo, los distractores, ahorita vamos a hablar de los distractores, sean plausibles. Yo que no conozco nada, contesto el reactivo correctamente, pues no es un reactivo que me funcione. Entonces yo lo regreso al elaborador, el elaborador lo corrige, yo reviso que los lineamientos técnicos estén correctos y los pasamos a Nedi. Siempre es un grupo de al menos 3 especialistas, pero casi siempre tenemos 6 o incluso 9 especialistas que revisan un reactivo. Entonces, Nedi junto con otros 3, 6 o 9 especialistas revisan el reactivo y ellos coinciden, por ejemplo, en que faltó que uno de los distractores fuera plausible. Se descarta por lógica natural. Es decir, cualquiera, nada más lo lees y dices, ay, este no puede ser porque no tiene nada que ver con el reactivo, ¿no? Entonces, puede pasar 2 cosas. Hay un grupo de personas que tratan de corregirlo y lo pasan a otro grupo que vuelve a validarlo y que vuelve a ver si es correcto o no correcto. Si en esos 2
pasos el reactivo no funciona, o sea, termina con los últimos validadores y los validadores dicen, mira, pues con todo y que tratamos medio de salvar esto, no pudimos, se descarta el reactivo y le pedimos a los profesores que vuelvan a hacer otro reactivo. Sí, ya con esas pequeñas modificaciones, son muy pequeñas, pueden cambiar 2 o 3 cosas, entonces ya nosotros lo piloteamos. Entonces, hasta que no tengamos datos específicos de los alumnos reales, no lo vamos a meter a un examen para que califique. Wow. Entonces, primero necesitas conseguir, me imagino, convocar a muchísimos maestros especialistas en la materia. De ahí, unos cuantos te dicen que sí, me imagino que otros se echan para atrás. Muchos se echan para atrás. Dijeron que sí, me imagino que unos cuantos finalizan y otros se echan para atrás. Exacto. Dice, y luego quien haga alguna modificación y luego el piloteo y luego tienes la pregunta para puntuación. Exacto. Un proceso súper grande, Clau. Sí, por ejemplo, desde que se crea la prueba, digamos, desde que se hace el reactivo hasta que el reactivo ya se mete en el examen para calificar, o sea, ya va a darle puntuación a los chicos, puede pasar 1 año y medio. Wow. Yo tengo que estar planeando ahorita mis reactivos de marzo del siguiente año e incluso de agosto. Wow. Del siguiente año, porque pasan por todas estas fases. Y yo, por ejemplo, casi siempre de 100 reactivos que se hacen, voy perdiendo el 30% en cada uno de los procesos. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Yo hago 100. O mando, o le pido a los especialistas que me hagan 100. Generalmente me entregan el 70%, que yo puedo decir que están con lineamientos técnicos perfectos y pueden pasar al siguiente. En la validación, que nosotros le llamamos, en la prevalidación y validación, pueden caerse el otro 30%. ¡Wow! Entonces ya me quedé también con un 40%. Luego lo piloteo. Y a lo mejor de ahí sale. Me quedo con 10, 15% de reactivos que puedo utilizar de manera efectiva para los siguientes exámenes. No, Clau, es un trabajo impresionante. Y mira que la revisión inicial que tú haces, Clau, es impresionante. Es exhaustiva, ¿eh? Yo creo que... Increíble. Son varias vueltas. Yo le digo a mis profes, ni se preocupen, porque siempre hay cosas que modificar, que corregir al principio, porque como dicen muchos teóricos que están relacionados con esto, hacer reactivos es una habilidad y es un arte al mismo tiempo. Es todo un arte hacer los reactivos, por más que ya tengan la receta, por más que tengan específicos qué indicación va y qué se tiene que poner, es todo un arte asociado a una habilidad que se va aprendiendo poco a poco. Entonces es mucha repetición, mucho hacer, y como dices, Gaby, a veces no hacemos reactivos por 2 o 3 meses y ya cuando volvemos a hacer es un poquito como volver a empezar. Sí, ¿no? claro, como volver a hacer todo el proceso. Y creo yo que esta parte de que comentas ahorita, Clau, es lo que les debería dar tranquilidad a los alumnos, que para que llegue un reactivo al examen es porque está aprobado y a lo mejor se les puede escapar uno, Sí. pero no quiere decir que que el EGEL sea para ponerles el pie y que ellos se tropiecen y que no sepan nada, sino que es un examen que realmente está revisado por no solamente la parte técnica de los docentes, sino la parte también a lo mejor pedagógica que ayuda a que ese examen mida realmente lo que quieren medir, que luego hay veces en que como maestros perdemos a lo mejor un poco el piso de lo que les preguntamos. Y aquí no llegamos a esto porque tiene que ser a nivel nacional, entonces no podemos hacer eso, la verdad. Exacto. Y es muy importante que estén tranquilos de que todo está revisado y de que el diseño del examen, por ser un examen criterial, lo que quiere es que todos los chicos pasen el examen. O sea, de entrada el diseño está para que si tú estudiaste 4 años y medio la carrera o el tiempo que tu institución te está dando de estudios, tú pases el examen.
Claro. Nosotros Claro. revisamos todo eso. Claro, no se trata de ponerles el pie, se trata de que demuestren que saben. Híjoles, que ya iremos viendo resultados en los próximos ejeles o como se diga. Porque yo creo que con la pandemia, a lo mejor ahí puede haber algunas diferencias. Oye, Clau, yo todos los exámenes, todos los reactivos que hice fueron de opción múltiple. Sí. Todas las preguntas de los ejeles son de opción múltiple. Todos los reactivos son de opción múltiple, todos, cualquier EGEL, no importa si presentas el de ingeniería industrial, el de odontología, biología, gastronomía, todos son de opción múltiple. Todos están compuestos de 3 cosas. La base del reactivo, que nosotros le llamamos, que es el caso y la pregunta. Siempre va a haber una pregunta explícita en la que te diga qué tienes que hacer. Y luego vienen las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta siempre en cualquier EGEL van a ser 3. Una que es correcta y no hay discusión, no hay forma de que haya más de 2 correctas, solo uno es correcta. Y 2 que nosotros le llamamos distractores. Exacto, esa palabra quería que la volvieras a ocupar. 2 distractores, es decir, incorrectas. 2 reactivos incorrectas y que están compuestos por los errores más comunes de los sustentantes. Es decir, como nuestros especialistas también son docentes, saben perfectamente en qué se equivoca un chico. Entonces, estos 2 distractores están compuestos por esos errores. Porque esto me permite, cuando hago el análisis estadístico, hacer eso que les decía. Si contestaron la respuesta incorrecta, yo sé en qué se equivocaron. Voy a entender por qué se equivocaron. Voy a entender por qué se equivocaron. Entonces, tengo una argumentación que me dice, mira, el chico que respondió esta, lo que hizo fue sumar mal. O cambió el activo al pasivo y no era, así no era porque la norma dice tal cosa. Son errores frecuentes. Entonces me permite distinguir a los chicos que saben de los que no saben porque se van por el error común. Okay. Y por eso decidieron ahora que ya nada más sean 3 opciones, una correcta y 2 distractores, porque conseguir un tercer distractor ya era muy difícil para los especialistas con respecto a los errores más comunes de los alumnos, ¿cierto? Totalmente cierto. Ya nosotros sabíamos teóricamente, o sea, de manera teórica a nivel internacional, se han hecho muchísimos estudios en que cuando tienes 4 opciones de respuesta, uno de los 3 distractores nunca funciona. Pero nosotros también teníamos muchos datos, entonces también hicimos nuestros propios, no nos quedamos solo con la teoría internacional, sino que lo aplicamos a nuestros propios exámenes e hicimos una serie de experimentos, digamos, con los reactivos que ya teníamos y le quitamos el distractor que menos funcionaba. Porque también estadísticamente yo tengo el dato de cuántos chicos contestan cada una de las opciones de respuesta. Entonces, los que había opciones de respuesta que nadie las contestaba, porque eran demasiado obvias, estaban mal formuladas, a los elaboradores ese tercer distractor así de, ¿y ahora qué pongo? ¿No? Ya puse los errores más comunes de dónde sacó el otro. Entonces lo quitamos y vimos que no afectaba las estadísticas que nosotros teníamos. Teníamos de todos modos el mismo grupo de chicos que sabían de los que no sabían. No importaba para nada este tercer distractor y por eso terminamos quitándolo. Es más rápido para los elaboradores, pero también para los estudiantes. Exacto. Si tú sabes, detectas cuál es la respuesta correcta rápidamente. Igual te tarda si tienes 2 distractores o tienes 3. 3. Sí, porque hay uno que ni lo pelas. Y aquí ahorita que estás hablando de todos estos cambios que bien menciona Neri, primero de las respuestas que puedes tener a los reactivos. Sabemos que hay varios cambios. Uno que hubo a raíz de la pandemia fue que el examen se hizo en línea. ¿Llegó para quedarse esta opción? Para quedarse, lo vamos a tener de diferentes formas. O sea, todavía lo seguimos teniendo en papel. Recuerden que esto es como la institución lo pida. Nosotros no decidimos cómo se aplica el examen.
Nosotros tenemos varias versiones y la institución dice, yo quiero que todos mis estudiantes apliquen en papel, por ejemplo. Entonces se hacen las condiciones para que se aplique en papel con todas las condiciones sanitarias necesarias. Tenemos el examen en casa, que es cuando desde tu casa, con un servidor que te bloquea todo, puedes presentar el examen. Y tenemos el examen en línea, que también es en computadora, pero está dentro de las instalaciones de las universidades. Entonces, de todos modos, los chicos tienen que ir a la institución. Lo único diferente es que en lugar de que esté en papel, lo presentan en las computadoras de la escuela. Vamos a tener esas 3 modalidades. Ok. Y dependerá de la institución cuál es la que quiere que se aplique. Wow, es interesantísimo porque me queda claro que lo único constante es el cambio. Oye, y con estos cambios también, porque, bueno, Ned y yo, porque la verdad somos a lo mejor muy inquisitivas, por no decir que somos curiosas, pero sabemos que el examen, viene un nuevo examen próximamente, como decía Nedi al principio del programa, que va a ser a partir del 3 de diciembre. Pero este nuevo examen, además, se sigue llamando EGEL, ya cambió. ¿Qué tenemos de novedades? Porque además, esa es otra, hay que aplaudirle a Clau. Me encanta, los que nos están nada más oyendo no vieron las manitas de Clau, pero si alguien nos está viendo, la tiró y se preparó para platicarnos todos esos cambios. Sí, porque además, aquí son primicias, ya saben que aquí tenemos puras cosas buenas. Entonces, Clau, platícanos un poco estas primicias. Sí, de hecho, realmente las estamos haciendo públicas a partir de la semana pasada, en donde ya todos los estudiantes, los profesores pueden encontrarlo en Ceneval, todos estos cambios. Son muchos. El primero, creo que el más importante de ellos, porque sí cambia, reconceptualiza el concepto de los exámenes de los EGEL, es que ahora, antes, todos los estudiantes conocían a los EGEL nada más por el examen de su disciplina. Es decir, pues voy a presentar el EGEL en contaduría. Pues voy a presentar el EGEL en ingeniería industrial o ingeniería química. Ahora los EGEL son parte de un proyecto más grande. Entonces, desde el registro, cuando los chicos se van a registrar, ya hay nuevas preguntas para los chicos. Antes solo eran sociocontextuales, digamos, las preguntas que le hacíamos, por ejemplo, las que todos conocemos de población, ¿no? ¿Cuántos cuartos hay en tu casa? ¿Cuántos focos? ¿Cuántos televisores? ¿Tienes beca? ¿No tienes beca? Pero ahora ya hay elementos más, hay nuevas preguntas socioemocionales. Entonces, ya te voy a preguntar cuál fue tu motivación para el nivel de motivación que tú tuviste al estudiar, por ejemplo. Estos datos son muy importantes, no para el chico como tal, sino para quien recibe la información, los profesores, las instituciones, porque van a poder hacer más relaciones entre, por ejemplo, qué tan motivado se sintió el alumno durante sus clases, durante los 4 años y medio de carrera, y cuánto sacó en el examen. ¡Wow! Entonces vamos a poder hacer esas relaciones para saber este tipo de elementos. Evidentemente, como es en la parte del registro y solamente es información para contextualizar, para saber más de ese estudiante, ¿no? Queremos saber más que del estudiante como tal, no solo si aprendió o no aprendió, sino por qué aprendió, qué fueron los elementos que lo motivaron, que lo ayudaron a aprender. Entonces, eso no califica, nada más lo hacen el registro y entonces ya pueden presentar la prueba. El siguiente paso, ahora sí son los EGEL disciplinar que todos conocen, con 3 opciones de respuesta, con los 140, 142, hasta 160 reactivos, dependiendo del examen, que ese sí califica, tiene entre 3 y 4 áreas, ese sí es obligatorio. Estos 3 que les voy a decir son obligatorios. El primero es el registro, el segundo es el EGEL, y luego vamos a tener otro examen que los chicos no habían presentado nunca y que también es nuevo para ellos. Y que es de respuesta, también de opción múltiple, pero es sobre competencias escritas.
Wow. Uy, qué dolor, qué bueno. Para muchos me dicen que bueno, para otros va a ser su coco porque también es obligatorio y sí califica. De tal forma que a lo mejor tú disciplinarmente, en términos de lo que aprendiste como contador, lo que aprendiste como internacionalista, eres buenísimo y sacaste el máximo de calificación, sacaste un sobresaliente. Pero si en la parte escrita tú tienes deficiencias o áreas de oportunidad y no pasas un nivel mínimo, tú no vas a poder obtener una medalla como sobresaliente. Wow. Entonces, Entonces, esa es la otra característica. si tienes sobresaliente, pero esta parte de competencias escritas, vamos a suponer que no la pasas, no te van a dar la medalla de sobresaliente, lo único que te van a decir es que pasaste y punto, hasta ahí. O sea, pasaste con sobresaliente, pero no te Pero no te voy a reconocer más. No te voy a poder dar un premio de sobresaliente. Siempre va a ganar más la disciplina, es decir, tu calificación disciplinar de los EGEL en contaduría siempre pesa más sobre el escrito. Eso es muy importante. Perfecto. Entonces, si tú tienes, lo único que no va a pasar es que te demos una medalla, ¿no? Perfecto, sí. ¿No? Pero sí va a impactar, por ejemplo, en algunos elementos. Por ejemplo, si tú sacaste satisfactorio y tú nos lograste una calificación, un nivel en escrito, te vamos a seguir dando el satisfactorio, pero vas a tener ese elemento. Ok. Perfecto. O sea que si no pasas estas competencias escritas, no podrías no acreditarlo por esta sección. Exacto. Ok. Exacto. Ah, qué lindo. Siempre que tengas una buena calificación, o sea, siempre que sí tengas satisfactorio o sobresaliente, ¿no? Sobre Pero todo el sí sobresaliente. va a bajar un poquito sí va a bajar un poco tus niveles. Ok. Uh-huh. Cambio, Clau. Otro cambio muy importante, bueno, es lo que estábamos platicando. El examen de contaduría, por ejemplo, tenía 5 áreas. Todavía los chicos que presentaron en agosto tenían 5 áreas y además tenían 240 reactivos. Entonces, y tenían 8 horas para presentar el examen. Ahora se reduce el número de áreas. Los chicos de contaduría van a tener 4 áreas, van a tener 160 reactivos más o menos y van a tener 6 horas para contestar el examen, más 2 horas del examen escrito. Me encanta que dices, solo son 160 reactivos. No, solo. De 240 ya le bajamos. Oye, pues me encanta que siguen siendo las 8 horas. Sí, ahora nada más que son 6 horas para el disciplinar y 2 horas para la comprensión escrita. Híjoles, pero de todas maneras han de terminar muertos estos chiquitos. Sí, de todos modos no es sencillo porque finalmente los cálculos siguen siendo los cálculos. Sí. Oye, ya lo que les decía yo a los alumnos cuando me platican, es que Gaby nos toca el examen del Ceneval, no sé qué. Ah, bueno, pues mucha suerte. De verdad tengan a la mano chocolate, nueces, ese tipo de cosas, porque el cerebro está hecho de grasa también, entonces necesita esa grasa para seguir funcionando. Y la verdad, Clau, esto es así como que, ay, bueno, Sí. es terrorífico, pero es padre que sepan bien de dónde viene todo esto y que conozcan y sepan qué esperar, que yo creo que eso es lo principal, porque muchas veces no saben ni qué esperar, entonces ayuda mucho. Y claro, se nos Exacto. acabó el tiempo. Aunque este programa no fue tan financiero, pero finalmente nos dio muchísima información, Claudia. Muchas gracias. Aunque no sea tan financiero, de todas maneras, la información es la que les ayuda a nuestros chicos a tomar mejores decisiones y a estar más tranquilos de qué esperar en el EGEL. Sí, que estén tranquilos en que si ellos estudiaron 4 años y medio de carrera, que fueron pasando bien todas sus materias, que estuvieron presentes, no importa en línea, presencialmente, pero estuvieron presentes en sus materias, no van a tener ningún problema en presentar el examen, porque todo lo que está en el examen es lo que ellos aprendieron en clases. Entonces, no tienen que en un mes
alimentarse de toda la guía y de toda la información. No es necesario. Que lleguen, Gaby, es muy importante que lleguen descansados, lleguen bien comidos. O sea, por un día no va a pasar nada si no van a la fiesta. Entonces, porque es muy importante y sí importa mucho en la hora del resultado del examen. Porque sobre todo el examen no es para sus papás, no es para las instituciones al final del día. El examen es para que ellos sepan, estén tranquilos de lo que aprendieron y de lo que pueden demostrar con sus empleadores, con la sociedad en general. Y si les faltó algo, pues que lo refuercen posteriormente. Entonces, es más para que ellos tengan, ¿no? Si a lo mejor él quiere finanzas y fue a lo mejor lo peor, pero quiere entrar a la maestría en finanzas. Bueno, ¿qué elementos de finanzas les faltó que tiene que apoyar, que tiene que seguir alimentando para poder entrar a su maestría, ¿no? Pero es para ellos, es información que a ellos les va a utilizar, que les va a ser útil en la vida. Oye, Claudia, antes de que nos corten, rapidísimo, consejo para nuestros jugadores. En la sesión anterior yo les decía, vengan descansados, coman bien, todo. En esto lo que les voy a decir es, lean bien la pregunta del examen. Sí. Léanlo con calma. Tómense esos 5 segundos para ver cada una de las opciones de respuesta. Lo mejor que pueden hacer es leer primero la pregunta para saber qué es lo que les piden y luego ya todo el contexto y las opciones de respuesta. Pero que se tomen 5 segundos para leer bien lo que se les está pidiendo, porque casi siempre es en eso en donde se equivocan. Genial. Súper consejo. Muchas gracias otra vez por toda tu información valiosísima. Y pues dejo de grabar. Nos vemos el próximo martes con más información. Gracias, Clau. Gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes con Gaby González y Nedi Rueda en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @lajugadafinanciera y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.